En el episodio 169 comentamos todo acerca de los decrementables. Sin embargo, para entender claramente en qué momento terminan los incrementables y comienza el mundo de los decrementables, necesitamos ahondar un poquito sobre lo que es la fecha de entrada. Así que en este episodio te comento qué es la fecha de entrada, cuál es su fundamento y cuáles son las distintas fechas que vamos a tener dadas las operaciones de comercio exterior. Así que por favor, acompáñame. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Y antes de entrar al tema de esta semana, estoy muy contenta y muy agradecida con todos y cada uno de ustedes. El día de ayer, como ya se enteraron a través de nuestras redes sociales, GMO Consultores cumplió su 18 aniversario y la verdad estamos muy contentas porque de estos 18 años, los últimos 4 que hemos estado con el canal han sido verdaderamente satisfactorios y hemos tenido un crecimiento muy grande gracias a, pues obviamente la confianza que todos y cada uno de ustedes han depositado en nosotros y pues sí, en efecto, como se los comenté a través de redes sociales, han sido 18 años que como todo negocio han habido momentos muy gratos y obviamente también momentos muy duros y no es mentira, o sea, sí pasamos por pues obviamente el terremoto del 2017, gracias a Dios no hubo tanto daño en las oficinas, pero sí tuvimos que salir corriendo de las oficinas, de hecho estábamos grabando un episodio cuando se suscitó el terremoto. En efecto, también tuvimos en las últimas oficinas en las que estuvimos un ataque de un enjambre de abejas, entonces a su servidora la tuvieron que sacar en una sábana. Entonces hemos tenido miles de experiencias, miles de vicisitudes, pero la verdad es que han sido 18 años muy satisfactorios. Y además, familia NSC, ya llegamos a la cifra de los 13,000 suscriptores. Estoy muy contenta. Recordemos que la siguiente meta son los 20,000. Entonces vamos que volamos para esos 20,000 y estoy muy, muy contenta por por esta cifra. Y yo sé que hay muchos nuevos suscriptores y muchos nuevos integrantes de esta familia NSC, así que les doy la más cordial bienvenida. Ya me pude poner por fin al corriente con todos los comentarios. Muchas gracias por su paciencia. La verdad es que, pues les repito, sí, en las últimas la última semana de diciembre y la primera semana de enero no estuvimos trabajando y pues eso hizo que se saturaran los comentarios y aparte durante enero y febrero tuvimos muchísima carga de trabajo, lo cual me dificultó el ponerme al día, pero bendito sea Dios, ya me puse al día con todos y cada uno de ustedes, así que ahora sí, cada viernes estaré revisando los comentarios para evitar que pues nuevamente se me atrase la labor de contestarles a todos y cada uno de ustedes. Pues bien, vámonos al tema y vamos a hablar de este asunto de la fecha de entrada. La fecha de entrada es un concepto que está indicado en el artículo 56 de la ley aduanera, que no nada más es la fecha de entrada, ahorita vamos a ver otro tipo de fechas, pero este artículo 56 de la ley aduanera regula la fecha de entrada, la fecha de salida de las mercancías y la fecha en que se cometen las infracciones. ¿Por qué es importante para el tema de decrementables entender el tema de fecha de entrada? Porque la fecha de entrada es la que, entre otras cosas, determina la base gravable para efectos de importaciones. Y es muy importante este tema en el aspecto de importación, porque esa base gravable precisamente es el valor en aduana. Y recordemos que el valor en aduana es no solamente el valor de la factura de la mercancía que estoy adquiriendo, sino también todos los incrementables en que incurro para poder traer la mercancía hasta territorio nacional. La fecha de entrada es ese punto a partir del cual dejo de sumar conceptos para efectos de determinar el valor en aduana. Lo que suceda con posterioridad a esa fecha, en el caso de importaciones, es el decrementable. Entonces, por eso es que para nosotros es sumamente importante la fecha de entrada. La fecha de entrada, repito, la vamos a encontrar en este artículo 56 de la ley aduanera en su fracción primera, que nos remite a fecha de entrada, que es un concepto para el caso de importación. Esta fecha de entrada entonces va a regular esa base gravable, es decir, el momento hasta el cual se suma y se determina el valor en aduana. También va a regular el tipo de cambio, o sea, el tipo de cambio que aparece en tu pedimento es el tipo de cambio de la fecha de entrada y la fecha de entrada la vas a ver en el campo de fechas del pedimento como tal, fecha de entrada. Por lo tanto, ese tipo de cambio del peso frente al dólar es el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación en esa fecha en que entró la mercancía a territorio nacional.
También regula, y esta es una parte muy importante y muchos de ustedes desafortunadamente lo vivieron el pasado 1 de octubre, pues de manera muy drástica y muy súbita. La fecha de entrada va a regular también todo lo que son las tasas de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, es decir, aranceles, cuota de IEPS, cuota de ISAN, cuota de IVA o como tal el porcentaje de cuota compensatoria aplicable, dependiendo de lo que se esté importando, pero también regula las restricciones de tipo no arancelario. Entonces, por ejemplo, el pasado 1 de octubre, recordemos que se publica esta modificación al acuerdo NOM y entra en vigor ese mismo día. Entonces, tú podías traer tu mercancía estando completamente ajeno a que tenía que cumplir esa regulación, y si tu mercancía llegó el 1 de octubre ya tenía que cumplir esa regulación no arancelaria. ¿Por qué? Porque había una fecha de entrada del 1 de octubre o posterior a esta fecha. Por eso es que para nosotros es sumamente importante la fecha de entrada. Entonces, ¿cuál es esa fecha y cómo la vamos a poder determinar? Repito, de conformidad con el artículo 56 de la Ley Aduanera, fracción primera, esa fecha de entrada va a depender del medio de transporte por el cual llega la mercancía a territorio nacional. Así, si se trata de un embarque marítimo, la fecha de entrada va a ser lo que suceda primero: fecha de fondeo, fecha de atraque o fecha de amarre. Si alguna vez has ido a un puerto, hablemos por ejemplo de Veracruz, Manzanillo, o inclusive en puertos turísticos como Acapulco o como el caso de Cancún, de pronto tú estás literalmente en la playa y estás viendo que una embarcación parece que está parada, pero de forma muy distante a lo que es el muelle. Sin embargo, parece que la embarcación no se mueve. Pues bien, cuando se trata de un tráfico marítimo, la embarcación primero tiene que llegar a una zona que se llama zona de fondeo. En esa zona, la embarcación literalmente tiene que apagar el motor, no tira ancla, pero sí apaga el motor, y se prepara para que le den autorización para llegar a lo que es el muelle. El capitán tiene obviamente que comunicarse con la capitanía de puerto, informar pues cuál es su objetivo en ese puerto y esperar a que la capitanía de puerto le dé autorización a llegar a la zona de atraque. Por lo tanto, estamos hablando de que esa es la primera fecha que va a suceder. Posterior a esto viene la fecha de atraque. La fecha de atraque es cuando esa embarcación es de alguna manera remolcada por una embarcación más pequeñita o varias embarcaciones pequeñitas, va a depender también del tamaño del buque que se esté trasladando, hacia esa zona de atraque. La zona de atraque es la zona en la cual este buque literalmente se va a estacionar en paralelo a la línea del muelle. No necesariamente es el muelle donde va a descargar, porque recordemos que los muelles están obviamente limitados, en el caso mexicano, a el número de grúas que se tiene para poder descargar los contenedores. Entonces, a veces solamente están ahí en línea paralela al muelle esperando a poder trasladarse hacia la grúa más cercana. Esa sería la segunda fecha. Y la tercera situación es cuando este buque ya tiene autorización para llegar hacia la grúa con la cual se va a realizar la maniobra de descarga y carga de contenedores. Es ese lugar en donde se da como tal el amarre, es decir, la embarcación ahora sí apaga motor, tira ancla y literalmente se amarra al muelle. Hay puertos, como es el caso, por ejemplo, de Singapur, en donde fecha de fondeo, atraque y amarre, pues obviamente suceden el mismo día, porque son puertos que, si bien tienen mucha saturación, también tienen demasiadas grúas. En el caso de los puertos mexicanos, hay mucha distancia entre la fecha en que fondeó la embarcación y la fecha en que amarra la embarcación. Es raro, solamente se suele dar en los puertos pequeños, que la embarcación tenga esa fecha de entrada en la fecha de amarre. Eso no es el caso mexicano porque estamos limitados en números de grúas, si bien han habido ampliaciones tanto en el puerto de Veracruz como en el puerto de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, sigue siendo insuficiente para la carga marítima que utilizamos. Entonces, ese sería el caso marítimo. Luego vamos a tener el caso terrestre. El caso terrestre, ya sea ferrocarril, ya sea autotransporte, la fecha de entrada es la fecha en que se cruza la línea divisoria internacional. Es decir, en cuanto se cruza, ya sea por frontera sur o por frontera norte, con destino a territorio nacional, esa sería la fecha de entrada. Y finalmente tenemos el caso aéreo, que el caso aéreo es cuando ese avión llega al primer aeropuerto nacional. Probablemente el avión iba con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero a lo mejor estamos hablando de un mes de julio, agosto o septiembre, que ya saben que para lo que es esta región del país llueve y llueve demasiado y usualmente hay tormentas.
Entonces a veces el aeropuerto no puede permitir que aterricen aviones porque las condiciones climatológicas no permiten pues que se lleve a cabo esta operación. La pista no está en su mejor momento. Por lo tanto, se pide a este avión que aterrice momentáneamente en algún aeropuerto cercano, no sé, puede ser Querétaro, pudiera ser, obviamente Toluca queda deshabilitada porque si está teniéndose una tormenta en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, casi seguro que en mi tierra también. Pero estaríamos hablando que a lo mejor se traslada a Guadalajara, Querétaro, algún aeropuerto cercano, y una vez que ha pasado esta situación meteorológica, ese avión aterriza en el aeropuerto de destino, que sería, repito, el de la Ciudad de México. Por eso es que se habla de la primera fecha en que toque el primer aeropuerto nacional. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta maniobra se estaba dando alrededor de las 11:58 de la noche. Entonces toca un día a las 11:58 de la noche el aeropuerto de la Ciudad de Guadalajara y luego llega al aeropuerto de la Ciudad de México a las 12 horas, bueno, a las 00 horas con 15 minutos, por poner un ejemplo. Entonces, obviamente ya estamos hablando de días diferentes. Por eso se dice que la fecha de entrada será cuando toque el primer aeropuerto nacional. Y esas serían las fechas que tenemos que tomar en consideración. ¿Cómo sabe el agente aduanal cuál fue la fecha de entrada? Porque el capitán del buque o de ese tren o de ese tráiler o en su caso de esa nave aérea está obligado a llevar una bitácora y esa bitácora es la que se informa en la aduana de llegada. Por eso es que el agente aduanal puede tener conocimiento de esa fecha de entrada, ¿ok? Entonces, ese es el primer caso, es la fracción primera del artículo 56. ¿Qué pasa en el caso de exportación? En el caso de exportación no tenemos fecha de entrada, tenemos lo que se conoce como fecha de salida. ¿Y cuál es la fecha de salida? Cuando la mercancía se presenta ante el mecanismo de selección automatizada precisamente para efectuar el despacho aduanero de exportación. Y es igual que en el caso de la fecha de entrada, o sea, esa fecha de salida determina igual el tipo de cambio del peso frente al dólar, determina las cuotas de aranceles y derechos que se tienen que pagar por esa exportación, así como las regulaciones no arancelarias que se deben de cumplir. Esto de conformidad con la fracción segunda de este mismo artículo 56. En el caso de las infracciones nos tenemos que remitir a este mismo artículo, pero ahora nos vamos a la fracción cuarta. ¿Cuándo se comete la infracción? De conformidad con esta fracción cuarta es literalmente cuando se cometa la infracción, si es que es posible conocer esa fecha. Cuando no es posible conocer esa fecha y ya se realizó como tal el embargo precautorio, pues sería esa fecha, la fecha en que se está llevando a cabo el embargo precautorio. Si no es factible ni la primera fecha, es decir, cuando se comete la infracción, ni cuando se toma el embargo precautorio, estaríamos hablando de que la fecha en que se determina la infracción es cuando la autoridad descubre esta situación, ¿sí? Entonces estamos hablando, por ejemplo, del caso que comentamos, ¿no? Metimos mercancía por lugar no autorizado o haciendo uso de, por ejemplo, este tema tan discutido aquí en el canal del tema de paquetería, que no lo importe para uso propio, sino que lo estoy revendiendo. Ya vendí la mercancía, por lo tanto, la autoridad no puede saber cuándo se cometió la infracción, porque a lo mejor ni siquiera existe el pedimento global con el cual se realizó la importación. A lo mejor, como ya vendí la mercancía, pues ya no hay posibilidad de hacer el embargo precautorio. Entonces, la fecha que va a tomar la autoridad en ese caso sería la última fecha, cuando la autoridad se da cuenta de que estamos realizando ese tipo de operaciones haciendo uso de un esquema que no está tipificado para tal fin. Entonces, eso es el por qué es importante la fecha de entrada. Regresando al tema de decrementables, entonces, ¿qué es lo que sucede? Posterior a estas fechas, es decir, regresamos a la fracción primera, fondeo, atraque o amarre de la embarcación, cruce de la línea divisoria internacional o el avión tocó el primer aeropuerto. Posterior a esta fecha sí que hay gastos, pero esos gastos, aun cuando los paga el importador y benefician al proveedor, ya son posteriores a fecha de entrada, se consideran gastos nacionales. Por eso es que cuando hacemos una compra DAP, una compra DPU o una compra DDP, estos gastos, ahora lo que nos pide la autoridad es que vengan desglosados en la factura. ¿Para qué? Para poder decrementarse, es decir, restarse del valor en aduana
y que el importador pague sobre el importe correcto, que es el valor en aduana, no ese valor de DP, ese valor DAP o ese valor de PU que es superior al valor en aduana, porque ahí lleva obviamente estos gastos extras que son los decrementables. Entonces, ese es el asunto con fecha de entrada. Prometo, no se me ha olvidado, que en un próximo episodio vamos a trabajar sobre obligaciones del importador, porque me han estado haciendo varias preguntas aquí en el canal que creo que me queda claro que es gente que se acaba de suscribir al canal, que todavía no ha visto los episodios anteriores, pero me siguen llegando las mismas dudas de ¿debo hacer esto o esto? ¿Es correcto esto o es correcto aquello? Entonces, mejor para resolver esto y hablando del tema de importaciones, hablemos de las obligaciones del importador en un próximo episodio. Por lo pronto me despido, pero te recuerdo, si no conoces de Incoterms, estás importando, recuerda que ahora tienes la obligación no solo de los decrementables, sino también de declarar correctamente el incrementable con el cual realizaste la operación. Por lo que recuerda que si no sabes de Incoterms, en GMO Academy, y aquí está en la descripción del video está el enlace, tienes la academia de cursos online. Estos son cursos que ya están ahí, que tú los puedes tomar desde el lugar en el que estés, a la hora que estés. Y además, esta plataforma en la cual estamos trabajando con GMO Academy da la oportunidad, porque tiene un foro de discusión, te da la oportunidad de mandarnos las dudas específicas sobre las lecciones que no estás entendiendo. Y ahí tenemos tanto el curso de ABC de las importaciones, en el cual te enseño paso a paso cómo importar en México, así como el curso de Incoterms 2020 sin complicaciones. Te repito, los Incoterms se emiten aproximadamente cada 10 años, entonces la versión 2020 estará vigente más o menos hasta el próximo 2030. Entonces es una versión que necesitas aprender ahora que nos están haciendo que tanto decrementables como Incoterms son un campo multable del pedimento. Y sin más, pues esto ha sido todo por mi parte este jueves. Te deseo un excelente día, tarde o noche, dependiendo del horario en que nos estás visualizando. Y nuevamente, muchas gracias a todos, sobre todo a aquellos de ustedes que me conocen desde hace 18 años, cuando este proyecto inició con un fabuloso nombre que era impronunciable y más tarde se tuvo que cambiar por GMO Consultores. Muchísimas gracias a todos por su continuo apoyo a lo largo de estos 18 años.